Pero muy buenas noches para todas aquellas personas que por regla general me siguen permanentemente a través de mis cuentas de YouTube, de Instagram o de Facebook, con el propósito de participar protagónicamente en estos espacios que yo he denominado expresamente de reflexión o de controversias, con el propósito de tener un espacio lo suficientemente amplio en donde reflexionar en voz alta acerca de los más importantes temas de la política colombiana, de su historia o de sus diversas expresiones culturales. En esta oportunidad, mi interés particular es hablar acerca de la responsabilidad que tiene el pueblo colombiano, nosotros como cuerpo electoral, como electores, para participar en las próximas elecciones del 29 de octubre del año 2023, en donde vamos a elegir a los alcaldes de los municipios o de los distritos, a los gobernadores de los 32 departamentos en los que se divide el territorio nacional para efectos de la descentralización administrativa, y también vamos a elegir corporaciones públicas de carácter electoral o de carácter popular mejor, tanto en los departamentos como en los municipios. De tal manera que las próximas elecciones del 29 de octubre, serán unas elecciones especiales o incluso diría yo especialísimas, porque en este momento pareciera estar dividida la opinión pública en dos grandes bandos o en dos grandes vertientes, es decir, aquellos que de alguna manera se autocalifican como progresistas, que levantan y agitan las banderas de lo que se conoció en las pasadas elecciones como el pacto histórico, y aquellos otros que pertenecen a los sectores que yo voy a denominar, no sé si arbitrariamente, pero así lo haré, sectores que pertenecen a quienes de alguna manera defienden la democracia parlamentaria o la democracia liberal, tal como la hemos entendido a lo largo de los últimos 200 años. En primer lugar, quiero dividir esta exposición, independientemente de que tengamos que hacer varios videos o varias entregas sobre este tema en particular, en tres secciones específicas. Una primera entrega estará dedicada exclusivamente al tema de la corrupción administrativa y al tema de los fanatismos y de los sentimientos de sectarismo que aún pululan en muchos corazones y en muchos espíritus de los colombianos. Nos referiremos igualmente a aquellos aspectos que en un momento determinado pueden descalificar a un candidato o a un sector político para intervenir en las elecciones, como quiera que en estos momentos existen algunas personas que quieren poner en la balanza algunas de estas cuestiones relativas a la capacidad o a la aptitud de cada gobernante o de cada aspirante a gobernante en las próximas elecciones, y sobre todo los cuestionamientos que eventualmente se le pueden hacer a determinadas candidaturas en particular. Yo quiero hablar muy específicamente acerca de las elecciones en el departamento del Atlántico y en el distrito especial de Barranquilla, que de alguna manera también podrá afectar a su área metropolitana que comprende los municipios de Malambo, Soledad, Puerto Colombia y Galapa, pero lo haré con el propósito de manifestar cuál es mi posición, aún no definida en materia electoral para las próximas elecciones, pero sí en cuanto a los criterios se refiere. Lo que voy a decir es que en este momento pareciera existir una división
casi que por mitades en la opinión pública del Departamento del Atlántico, que pareciera estar en un 50% aproximadamente en favor de quien pudiera aspirar al cargo de gobernador del departamento por el llamado movimiento, por el llamado pacto histórico, que fue el movimiento, la coalición mejor que presentó a consideración de los electores el actual presidente de la República, señor Gustavo Petro Urrego. Y por lo tanto esa candidatura o ese candidato se autocalifica de progresista o se autocalifica de izquierda, pero eventualmente podría ser, es mi opinión particular que no compromete a nadie más, un candidato de lo que yo particularmente denomino el populismo de izquierda radical. Pero independientemente de esos calificativos, el otro porcentaje aproximado, que lo vamos a poner provisionalmente en otro 50% más o menos del electorado, estaría a portas o en vísperas de respaldar el candidato que presente lo que aquí en Barranquilla se ha convenido en llamar la Casa Char, que no es otra cosa que el viejo Partido Liberal, que en esta oportunidad cuenta por el ejercicio hegemónico del poder político con el respaldo de los otros partidos que antiguamente se disputaban también el poder político, como es el caso del Partido Conservador, que antiguamente estaba dirigido por Abel Francisco Carbonell, por Roberto Gerlaine Echeverría, o más recientemente por Efraín Cepeda Saravia, y algunos otros movimientos satélites que terminan votando por esa especie de monopolio del poder que se ha venido ejerciendo desde hace más o menos 15 años. Sin embargo, me preocupa extremadamente que algunas de las campañas, en concreto algunas de las campañas, pretendan persuadir al electorado con sus acostumbradas mentiras, con sus acostumbradas falsas acusaciones, porque ya se nos hace evidente que quieren venir a Barranquilla con el propósito de calificar a la ciudad de que ha tenido un falso desarrollo y de que sobre todo actualmente los barranquilleros, según el decir de estos personajes, padecemos hambre en más de un 80% de nuestra población. Y por otra parte existe un grupo de personas que no se identifica plenamente con el pacto histórico o con los candidatos que eventualmente presente el pacto histórico, pero que se deja imbuir de algunas de las diatribas o de algunas de las acusaciones que justa o injustamente hacen a quienes durante los últimos 15 años han ejercido el poder regional o el poder en el Departamento del Atlántico y en el Distrito Especial de Barranquilla. Se dice, por ejemplo, que la Casa Char, o ese viejo partido liberal que actualmente se aglutina alrededor sobre todo de la figura de Alejandro Char Chalhub, de alguna manera tendría sus aspiraciones comprometidas en cuanto que, eso es lo que piensan algunas personas basadas en las acusaciones o en las indicaciones que le hacen a los distintos alcaldes y a los distintos gobernadores que de alguna manera han sido respaldados por ese sector de la política atlanticense o por ese sector de la política barranquillera, repito, en el sentido de que las grandes inversiones que se han hecho en la ciudad, que por cierto hoy constituye para nosotros uno de los más grandes orgullos,
para mostrar en el país y en toda América del Sur se han hecho como consecuencia de un endeudamiento gigantesco contra vigencias futuras.